todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. El control es una ilusión. Lo sé mejor que nadie, porque he dedicado mi vida a construir sus murallas, a reforzar sus cimientos, solo para ver cómo la realidad, esa bestia indómita, araña las paredes desde el otro lado. Hoy, desde el corazón del Pentágono, el aire es un cristal frío y estéril, un vacío purificado por sistemas de filtración que prometen un mundo sin impurezas. Los rostros frente a mí, los de mi estado mayor, son máscaras de deferencia y miedo calculado. Saben que no tolero la debilidad. Saben que un error, por mínimo que sea, no es un fallo, sino una traición a la estructura misma del orden que he impuesto con sangre y disciplina. El control, para ellos, soy yo. Hace un momento, he desmantelado la carrera de un coronel por un simple error de cálculo en una proyección logística. Lo he hecho en público, paladeando cada sílaba, observando cómo el color se drenaba de su rostro y la luz de sus ojos se convertía en un pánico opaco. Disfruté de su humillación no por sadismo, o no solo por eso, sino porque su fallo era una grieta en el dique, una invitación al caos que juré erradicar. Cada hombre quebrado, cada voluntad sometida, es un ladrillo más en la fortaleza que me protege del recuerdo de mi propia impotencia, del eco de mis gritos en una celda húmeda en algún lugar olvidado del Medio Oriente. Esa noche, como todas las noches, los fantasmas vienen a visitarme. No son espectros, son sensaciones. El frío del acero contra mi piel, el olor metálico de la sangre y el antiséptico, el sonido de mis propios huesos protestando bajo una presión inhumana. Mis dedos, casi por voluntad propia, trazan las cicatrices que surcan mi torso, un mapa de la debilidad que nunca más me permitiré sentir. Duermo con una pistola bajo la almohada, no por miedo a un intruso, sino como un recordatorio tangible de que ahora soy yo quien ostenta el poder. El mundo es un sistema complejo de amenazas y contramedidas, y yo soy el arquitecto de su equilibrio. La mayor Sarah Collins, la observadora de la coalición internacional, me observa desde el otro lado de la sala de reuniones con una calma que me resulta irritante. Sus ojos no reflejan el miedo servil de los demás, sino una curiosidad analítica, casi clínica. Ve a través de mi fachada de autoridad y busca al hombre que hay debajo, al mecanismo roto. La desprecio por ello. La desprecio porque representa una variable que no puedo cuantificar ni someter fácilmente. Su presencia es un recordatorio de que mi control, por absoluto que parezca dentro de estas paredes, tiene límites. El mundo exterior, en este año de 20.166, se regocija en su tecnológica complacencia. Ciudades de cristal y acero se alzan hacia cielos limpios, conectadas por redes de información instantánea que dan la ilusión de una utopía controlada. Pero bajo esa superficie pulida, las viejas bestias de la naturaleza humana, la codicia, el tribalismo, la violencia, siguen acechando. Yo no veo progreso. Veo sistemas más sofisticados de autoengaño. Veo un orden frágil, sostenido por hilos que podrían romperse con un solo tirón inesperado. Mi trabajo no es guiar a la humanidad hacia la luz, sino mantener a raya la oscuridad que anida en su corazón. Y es aquí,
en la cima de mi poder, donde la primera hebra de esa oscuridad cósmica comienza a desenrollarse. Llega no como una invasión o una declaración de guerra, sino como un susurro en los datos, una anomalía en los confines del sistema solar que desafía toda explicación. Un informe clasificado aterriza en mi escritorio, sus páginas electrónicas brillando con una urgencia silenciosa. Algo ha sido encontrado, algo que no debería existir, algo que amenaza con demostrar que mis murallas, por altas que sean, no son más que castillos de arena ante una marea que se aproxima. Me encuentro de pie frente al ventanal de mi oficina, contemplando la ciudad iluminada que se extiende como un circuito neuronal bajo mis pies. Siento el peso de cada vida, de cada sistema, como una extensión de mi propia voluntad. Pero por primera vez en décadas, una pregunta se arrastra desde las profundidades de mi mente, fría y afilada como un trozo de vidrio. Una pregunta que no me atrevo a formular en voz alta, pero que resuena en el silencio de mi soledad y mi poder absoluto. La paz es el producto de un control inquebrantable. El orden es la única defensa contra el abismo. He construido mi vida y la seguridad del mundo sobre estos principios. He doblegado a hombres y naciones a mi voluntad. He silenciado la disidencia y he erradicado el caos allá donde he encontrado su semilla. Me he convertido en el pilar que sostiene la estructura de nuestra realidad, el guardián que vigila desde la muralla. Pero mi fortaleza, la que he construido con la carne y los huesos de mis enemigos y el acero de mi propia voluntad rota, fue diseñada para combatir a los hombres. Fue erigida para contener el caos humano, una fuerza que, a pesar de su ferocidad, es comprensible, predecible en su bajeza. La pregunta que ahora me corroe es simple y aterradora en su implicación. ¿Cómo se controla algo que no obedece las reglas de la existencia misma? La llamada llegó a las 3:17, una hora impía reservada para catástrofes y declaraciones de guerra. La voz al otro lado de la línea segura pertenecía al director del Observatorio de Espacio Profundo en Atacama, un hombre cuya ecuanimidad era legendaria. Pero esa noche, su voz era una fina capa de hielo sobre un océano de pánico. Habían encontrado algo, o, más exactamente, habían encontrado la ausencia de algo. Una esfera de oscuridad perfecta en el cinturón de Kuiper, un punto de negación absoluta que no reflejaba ni emitía ni permitía el paso de la luz. La habían bautizado el sudario. No era un agujero negro, no se comportaba como tal. Las lecturas gravitacionales eran erráticas, pulsantes, como si un corazón cósmico latiera en su interior. Pero lo más perturbador era la radiación que emanaba de sus bordes, una forma de materia oscura que no se correspondía con ningún modelo teórico. No era caótica, estaba estructurada, portaba un patrón, una especie de firma compleja y repetitiva. Era una señal, una transmisión sin transmisor, un lenguaje sin boca para hablarlo. El universo no debería tener sintaxis. Mi reacción no fue de asombro, sino de una furia fría y calculadora. En mi mundo de sistemas y variables controladas, el sudario era una ecuación imposible, una variable no autorizada que amenazaba con corromper todo el sistema. No era una maravilla cósmica, era una amenaza ontológica. En menos de una hora activé el protocolo de contención de más alto nivel y di luz verde al proyecto Quimera. El objetivo: enviar la nave más avanzada de la humanidad, la UNS Daedalus, para investigar, contener y, si fuera necesario, neutralizar la anomalía. Para liderar la misión, seleccioné a un equipo que representaba un equilibrio precario entre la ciencia y el control. La doctora
Rachel Morgan, una física cuántica brillante cuya mente funcionaba como un reloj suizo, estaría a cargo del análisis. El doctor Eric Bennett, un xenobiólogo con una fascinación casi enfermiza por las formas de vida extremas, estudiaría cualquier posible implicación biológica. Y para asegurar la disciplina, la tripulación estaría bajo el mando de un oficial militar de mi entera confianza. Yo supervisaría cada segundo de la misión desde una sala de control en la Tierra. Mis ojos serían sus ojos. El Daedalus, cuyo nombre resonaba con una ironía que solo yo parecía apreciar, partió 2 semanas después. Era una obra maestra de la ingeniería humana, un cuchillo de obsidiana diseñado para cortar el tejido del espacio. Observé su estela de iones desaparecer en la negrura del cosmos, y por un momento, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Era la misma sensación que tuve en aquella celda, la premonición de que las reglas del juego estaban a punto de cambiar de una forma que no podía anticipar ni controlar. La primera comunicación del Daedalus al llegar al perímetro del sudario fue el verdadero comienzo de nuestra caída. El informe del capitán era un intento desesperado de mantener la compostura militar mientras describía lo imposible. Los instrumentos de la nave parpadeaban, mostrando lecturas contradictorias. La distancia al objeto parecía cambiar sin que la nave se moviera. Pero el verdadero horror no estaba en los datos, sino en la percepción de la tripulación. El silencio del espacio, decían, tenía un color, un morado profundo y nauseabundo. El zumbido de los sistemas de soporte vital se sentía como arena bajo la piel. Descarté sus informes como un brote de histeria colectiva, un efecto secundario de la proximidad a un fenómeno gravitacional extremo. Ordené que se sedaran si era necesario y que continuaran con la misión. La debilidad sensorial era inaceptable. Debían recuperar el control, pero mientras pronunciaba esas palabras, una parte de mí sabía que estaba mintiendo. El caos ya no estaba fuera, arañando las paredes. Había encontrado una grieta y se estaba filtrando dentro de la mente de mis hombres. El doctor Bennett, en cambio, estaba exultante. Sus informes eran febriles, llenos de una emoción que bordeaba la locura. General, esto no es una anomalía, es una sinfonía, escribió en su primer registro. La radiación no es aleatoria, es información. Las fluctuaciones sensoriales de la tripulación no son alucinaciones, son una decodificación biológica. Nuestros cuerpos están intentando leer, están intentando comprender un lenguaje para el que no fuimos diseñados. Su entusiasmo me heló la sangre. Él no veía una amenaza, veía una revelación. El informe final de ese primer día fue lo que rompió la delgada membrana de mi compostura. Fue un fragmento de audio corrupto del puente de mando. La voz del capitán, distorsionada y extrañamente melódica, decía algo que se grabó a fuego en mi memoria. Una frase que se convertiría en el epitafio de nuestro mundo. La escuché una y otra vez en la soledad de mi sala de control, y cada vez el vello de mi nuca se erizaba. La frase era simple, pero su significado era un abismo. Decía: el tiempo se dobla hacia adentro. Vemos los ecos de nuestras propias voces. Los días siguientes se convirtieron en una lenta espiral hacia la locura contenida. El Daedalus orbitaba el sudario como una polilla hipnotizada por una llama negra, y desde la Tierra yo observaba impotente cómo la realidad a bordo se desintegraba. Los informes de la tripulación se volvieron cada vez más extraños. Un collage de percepciones fracturadas. Un técnico de ingeniería afirmó que podía saborear la luz de las lámparas del pasillo.
un sabor a cobre y ozono. Una piloto juró que las constelaciones vistas a través del ventanal se movían formando patrones geométricos que le susurraban su nombre. Mi respuesta fue la única que conocía: imponer más control. Ordené turnos de servicio más estrictos, evaluaciones psicológicas cada 6 horas y la administración de estabilizadores químicos. La disciplina es el ancla que nos sujeta a la realidad, les dije a través del comunicador, mi voz resonando con una autoridad que ya no sentía. No se dejen llevar por el pánico. Analicen, cuantifiquen, contengan. Pero mis palabras sonaban huecas, un mantra inútil contra una marea ontológica. Estaba intentando apagar un incendio conceptual con un extintor físico. El doctor Bennett, mientras tanto, se había encerrado en su laboratorio biológico, negándose a tomar los estabilizadores. Afirmaba que embotarían su capacidad para sintonizar con el fenómeno. Su fascinación se había transformado en una devoción febril. Pasaba horas observando cultivos de algas y bacterias expuestos a la radiación del sudario. «No están muriendo, general», me informó en un mensaje de vídeo, sus ojos brillando con una luz maníaca. «Se están reescribiendo. Las cadenas de ARN se pliegan en formas imposibles, estructuras cristalinas que emiten su propia luz. Es la vida encontrando una nueva forma de expresión». La tensión entre mi enfoque y el de los científicos a bordo se hizo insostenible. La doctora P. Morgan, siempre la voz de la razón, me suplicaba que ordenara la retirada. «General, no estamos equipados para esto», argumentó en una comunicación privada, su rostro pálido y tenso en la pantalla. «Estamos tratando un problema de física fundamental como si fuera una operación militar. Cada segundo que pasamos aquí, exponemos la nave y a la tripulación a algo que altera la causalidad. Estamos acumulando una deuda con la realidad que no podremos pagar». Ignoré su advertencia. La retirada era una forma de derrota, una admisión de que existía algo en el universo más allá de mi capacidad de control. En cambio, ordené el siguiente paso del plan: el despliegue de una sonda no tripulada que penetraría en el corazón del sudario. Si la tripulación era débil, las máquinas me darían las respuestas que buscaba. La sonda, llamada Orfeo, sería mis ojos y mis oídos en el abismo. Quería ver qué había dentro de esa negrura. Necesitaba arrancarle su secreto. Mientras la sonda se preparaba para su lanzamiento, la mayor Collins entró en mi sala de control. No dijo nada, simplemente se quedó a mi lado, observando las pantallas que mostraban la danza silenciosa del Daedalus y el sudario. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra de reproche. Era el silencio de alguien que observa a un hombre conducir un tren hacia un precipicio, sabiendo que no hay nada que pueda hacer para detenerlo. «Cree que esto es una batalla, general», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero el enemigo no está ahí fuera. Está en nuestra incapacidad de aceptar que hay cosas que no podemos conquistar». La atmósfera a bordo del Daedalus se había vuelto densa, casi palpable. Los pasillos, antes estériles y funcionales, parecían ahora más largos de lo normal, sus ángulos sutilmente equivocados. La tripulación se movía con una lentitud deliberada, como si caminaran bajo el agua, sus miradas perdidas en algún punto del espacio interior. El sonido constante del zumbido de la nave, que antes era un ruido de fondo reconfortante, ahora parecía formar patrones, secuencias tonales que algunos afirmaban eran fragmentos de canciones infantiles olvidadas. El doctor Bennett envió un último informe antes del lanzamiento de la sonda.
Era una imagen adjunta sin texto. Mostraba una de sus placas de Petri. En el centro, las bacterias bioluminiscentes ya no brillaban al azar. Se habían organizado. Formaban una espiral perfecta, un glifo intrincado que se parecía inquietantemente a un ojo humano. Un ojo que parecía devolver la mirada a través de la pantalla. Un ojo hecho de vida microbiana que había aprendido a observar. Miré esa imagen durante un largo rato, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era el frío del reconocimiento. No estábamos observando una anomalía. La anomalía nos estaba observando a nosotros. Estaba aprendiendo. Estaba respondiendo. Y nosotros, en nuestra arrogancia, estábamos a punto de llamar a su puerta y exigir que nos mostrara su rostro. Trinonicuo. La sonda, Orfeo, se desprendió del Daedalus como una lágrima de metal, una aguja plateada lanzada hacia el corazón de la negrura. En la sala de control, el silencio era absoluto, roto solo por el suave zumbido de los servidores. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla principal, que mostraba la transmisión de vídeo en directo desde la sonda. La imagen era de una oscuridad impenetrable, una nada que parecía absorber la propia idea de la visión. Los datos de telemetría fluían de forma constante, un torrente de números que intentaban dar sentido a lo insensato. A medida que Orfeo penetraba en el sudario, los datos se volvieron erráticos. La temperatura descendió a niveles cercanos al cero absoluto, mientras que los sensores de energía registraban picos que deberían haber vaporizado la sonda. El tiempo a bordo de Orfeo, medido por su cronómetro atómico, comenzó a desincronizarse con el nuestro. Por cada segundo que pasaba para nosotros, transcurrían milisegundos para la sonda. Estaba cayendo por un pozo gravitacional y temporal, hundiéndose en una capa de la realidad que operaba bajo sus propias leyes. Entonces, durante exactamente 4,7 segundos, sucedió. La oscuridad en la pantalla se desgarró. La cámara de la sonda no mostró estrellas ni galaxias, sino algo para lo que no teníamos palabras. Era una estructura, una celosía infinita de filamentos que brillaban con una luz interna pálida y enfermiza. Se entrecruzaban en ángulos imposibles, formando una jaula de geometría no euclidiana que se extendía más allá de los límites de la visión. En el centro de esa jaula cósmica, algo pulsaba. No era una luz, sino un vacío palpitante, una oscuridad más profunda que el propio sudario. Era una prisión, y habíamos encontrado a su prisionero. La transmisión se cortó. La pantalla volvió a ser negra. Un mensaje parpadeó en la consola. Señal perdida. Orfeo había desaparecido, pero no se fue sin dejar un regalo de despedida. En el instante final, antes de que la conexión se rompiera, la sonda no solo transmitió datos, hizo algo más. Emitió una única y potente ráfaga de energía, una resonancia cuántica que impactó en el Daedalus. No fue una explosión, fue un eco, una impresión, un patrón de información pura que se imprimió en los sistemas de la nave como un sello en cera caliente. La doctora Morgan fue la primera en entender lo que había ocurrido. No nos ha atacado, susurró, sus ojos fijos en los datos que se desbordaban en su pantalla. Nos ha respondido. La sonda actuó como un diapasón. La golpeamos y la estructura vibró. Esa vibración, esa resonancia, acaba de impregnar cada sistema de esta nave. No es un virus, es un estado, un nuevo estado fundamental de la materia y la información. El Daedalus estaba ahora sintonizado con la misma frecuencia que la prisión. Ordené la retirada inmediata. El pánico, frío y afilado, finalmente había perforado mi armadura de control. Habíamos ido demasiado lejos.
Habíamos despertado algo que debería haber permanecido dormido. Mientras el Daedalus se alejaba del sudario, sus motores rugiendo en un intento desesperado de escapar, una calma antinatural se instaló en la tripulación. La sinestesia cesó. Las alucinaciones se desvanecieron. La normalidad parecía haber regresado. Pero era una normalidad falsa, una fachada delgada y quebradiza. De vuelta a la Tierra, la tripulación fue puesta en una cuarentena rigurosa en una instalación subterránea en Nevada. Los exámenes médicos y psicológicos no revelaron nada anómalo. Eran, en apariencia, los mismos hombres y mujeres que habían partido. Pero yo sabía la verdad. No habían traído consigo una enfermedad o un contaminante. Habían traído una idea sembrada en el corazón de su biología y en el código de los sistemas que los mantenían vivos. Eran portadores de una semilla de otra realidad. El Dr. Bennett fue el único que mostró signos externos de cambio. Su comportamiento se volvió retraído, casi monástico. Pasaba todo el día en el laboratorio de la zona de cuarentena, rodeado de las muestras biológicas que había traído del Daedalus. Una noche, la mayor Collins me llamó desde la instalación. Su voz era tensa. «General, tiene que ver esto». Me envió una imagen de la cámara de seguridad del laboratorio de Bennett. En la imagen se veía al doctor Bennett de pie frente a una de las muestras de algas. Las algas, que habían estado brillando con una luz verdosa, ahora emitían un suave resplandor azul. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Era el propio Bennett. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada, como si escuchara algo. Y en el dorso de su mano, visible incluso en la granulada imagen de seguridad, una red de finas venas azules había aparecido bajo su piel, brillando débilmente con la misma luz que las algas. El patrón que formaban no era aleatorio. Era una espiral, la misma espiral que habíamos visto en la placa de Petri. La semilla había empezado a germinar. La cuarentena se convirtió en un microcosmos del infierno que estaba por desatarse. La instalación de Nevada, diseñada para ser un bastión de contención y orden, se transformó en un invernadero para lo imposible. Las mutaciones sutiles que comenzaron con el doctor Bennett se extendieron como una mancha de tinta silenciosa. No eran contagiosas en el sentido tradicional. Parecían surgir espontáneamente en aquellos que habían estado expuestos a la resonancia del sudario, una activación retardada de la semilla que todos llevaban dentro. Las muestras de plantas que el Daedalus había llevado a bordo se convirtieron en el epicentro del cambio. Las orquídeas de la biosfera de la nave, especímenes terrestres comunes, comenzaron a crecer en ángulos imposibles. Sus pétalos se desplegaron en fractales que emitían un zumbido bajo y armónico. Un helecho simple desarrolló hojas de un material que parecía obsidiana pulida, frías al tacto y afiladas como cuchillas de afeitar. El Dr. Bennett, ahora completamente consumido por su devoción, documentaba cada cambio con un éxtasis que rayaba en lo religioso. «No es una corrupción general», me dijo en nuestra última conversación. «Es una optimización. La vida está desechando las limitaciones de la biología euclidiana. El verdadero horror llegó con las muestras animales». Un ratón de laboratorio, uno de los muchos utilizados para pruebas de toxicidad, fue encontrado una mañana en su jaula con una segunda cabeza que había crecido durante la noche. La segunda cabeza no tenía ojos, solo una boca perfectamente formada que emitía un canto bajo y disonante, una melodía de notas extrañas que parecía arañar los bordes de la audición humana. El personal de la instalación estaba aterrorizado.
Bennett, en cambio, se sentó frente a la jaula durante horas, transcribiendo la melodía como si fuera una pieza de música clásica perdida. Mi furia era un ácido que me quemaba por dentro. Cada informe, cada imagen, era una afrenta personal, una violación directa de mi dogma de control. Esto no era evolución, era una profanación, era una plaga, una infección del código mismo de la vida, y exigía ser purgada. Ordené que todos los especímenes anómalos fueran incinerados y que la investigación se centrara exclusivamente en desarrollar un arma biológica a partir del fenómeno, una forma de revertir o destruir la resonancia. Quería convertir su creación en el instrumento de su propia aniquilación. La mayor Collins se opuso frontalmente. Se plantó en mi oficina, su rostro una máscara de fría determinación. «Está cometiendo un error catastrófico, general», dijo, su voz resonando en la habitación silenciosa. «Está tratando un cambio de paradigma como si fuera una insurrección. No sabemos qué es esta fuerza, no sabemos sus reglas. Atacarla a ciegas es como intentar apagar un incendio de aceite con agua. Solo conseguirá que se extienda». Su lógica era impecable, pero mi orgullo y mi miedo eran más fuertes. La vi no como una consejera, sino como una simpatizante del caos. La fractura se hizo inevitable. Dentro de la instalación de Nevada, el personal se dividió. Un pequeño grupo, liderado por el ahora profético doctor Bennett, comenzó a ver las mutaciones no como una plaga, sino como un don. Se llamaban a sí mismos los sintonizados. Creían que la humanidad estaba siendo invitada a dar el siguiente paso evolutivo, a trascender la carne. Comenzaron a experimentar en secreto consigo mismos, exponiéndose voluntariamente a las muestras más activas, buscando acelerar su propia transformación. Por otro lado, la mayoría del personal, aterrorizada, apoyaba mi enfoque militarista. Veían la necesidad de una purga, de una solución final. La tensión entre las dos facciones creció hasta que la instalación se convirtió en un barril de pólvora. Las discusiones se convirtieron en peleas. La disciplina se desmoronó. El orden que yo había impuesto se estaba pudriendo desde dentro, infectado por la misma fuerza que intentaba contener. El punto de ruptura llegó cuando uno de los sintonizados, un joven técnico, fue descubierto en el ala médica. Había logrado injertarse tejido de una de las plantas cristalinas en su propio brazo. El tejido se había fusionado con su carne, y ahora su brazo era una extremidad de obsidiana brillante, hermosa y letal. Cuando intentaron detenerlo, cortó a 2 guardias antes de ser abatido. El primer derramamiento de sangre en nombre de esta nueva y extraña fe. Desde mi sala de control, observaba cómo mi pequeño imperio de orden se desmoronaba. El caos que tanto había temido no venía de una nación enemiga o de un ataque terrorista. Venía de dentro, de la propia biología humana rebelándose contra sus propias leyes. La guerra que se avecinaba no se libraría con tanques y misiles, sino en el campo de batalla de las células y el ADN. Y en esa guerra, las viejas reglas de la estrategia y el control ya no tenían ningún valor. El enemigo no quería conquistar nuestro mundo, quería reescribirlo. La contención era una mentira, una ilusión reconfortante que nos contamos mientras el dique se agrietaba bajo nuestros pies. La resonancia, la semilla del tejedor, nunca estuvo realmente confinada en la instalación de Nevada. Era información, no materia. Y la información, por su propia naturaleza, anhela ser libre. Se escapó no a través de una brecha en la seguridad o un error humano, sino a través de las vías que nosotros mismos habíamos construido. Las redes inalámbricas,
las ondas de radio, el aire mismo que transportaba nuestras voces y nuestros datos. Era un fantasma en nuestra máquina global. El primer informe llegó desde Tokio. Un botánico aficionado subió a internet un vídeo de los cerezos en el Parque Ueno. Los árboles, famosos por su delicada belleza, habían empezado a fusionarse. Sus troncos se retorcían y se unían. Sus ramas se entrelazaban hasta formar una única y colosal masa de madera y hojas que pulsaba lentamente, como un corazón arbóreo. La corteza se había vuelto lisa y pálida, parecida a la piel, y de ella supuraba una savia luminiscente que olía a ozono y melancolía. El vídeo se hizo viral antes de que mis censores pudieran eliminarlo. Luego vino Londres. La gente empezó a informar de un fenómeno extraño y aterrador. Sus sombras ya no los imitaban. Se movían con una sutil independencia, retrasándose un segundo, girando la cabeza cuando su dueño no lo hacía, a veces incluso desprendiéndose de sus pies y deslizándose por las paredes en una danza silenciosa y burlona. El pánico se apoderó de la ciudad cuando un hombre fue encontrado muerto en su apartamento, su cuerpo intacto, pero su sombra clavada en la pared con un cuchillo de cocina. La física de la luz y la oscuridad había sido revocada. El body horror se desató como una pandemia silenciosa. No era una enfermedad que se propagaba, sino una actualización de firmware que se instalaba simultáneamente en toda la especie. En Sao Paulo, una joven artista se despertó y descubrió que su piel estaba cubierta de finas escamas iridiscentes. No sentía dolor. De hecho, se sentía más fuerte, más viva. Las escamas formaban patrones matemáticos de una complejidad asombrosa, cambiando de color con su estado de ánimo. Se convirtió en un objeto de culto y de horror, un presagio viviente de la nueva humanidad. Mi aparato de control global se vio completamente desbordado. Intentamos imponer un apagón informativo, pero era como intentar contener el océano con las manos. Por cada informe que suprimíamos, surgían 1000 más. La realidad se estaba deshilachando en los bordes, y la gente lo estaba documentando en tiempo real. La ciencia no tenía respuestas. La religión no tenía consuelo. El orden que yo había impuesto con puño de hierro se reveló como lo que siempre fue: un castillo de naipes en medio de un huracán. La ilusión de seguridad se hizo añicos de forma definitiva y personal. Estaba en una videoconferencia con los líderes de la coalición global, tratando de proyectar una imagen de calma y control, cuando la mayor Collins, que estaba en la sala, dejó escapar un grito ahogado. Todos nos giramos hacia ella. De su nariz goteaba una única gota de sangre, pero no era roja, era de un color plateado brillante, como mercurio líquido. Cayó sobre la mesa de conferencias y no se esparció. Se mantuvo unida, temblando, y luego comenzó a moverse por sí sola, trazando la forma de una espiral. El pánico estalló en la sala. Los guardias me rodearon, pero yo no podía apartar la vista de Collins. Su rostro era una máscara de terror y asombro. «Lo siento». «Component placement», susurró. «Puedo oírlo. Puedo oír la ciudad. Cada coche, cada conversación, cada latido, todo a la vez. La resonancia la había elegido. La había convertido en una antena, una sinapsis en la mente emergente del planeta. La mujer que había sido mi conciencia crítica, la voz de la razón, era ahora un portador manifiesto del cambio. Esa noche, el mundo que conocíamos murió. El caos ya no era una amenaza lejana o un incidente aislado. Estaba en nuestros hogares, en nuestras calles, en nuestros propios cuerpos. La gente empezó a cambiar de formas más drásticas. Algunos desarrollaron órganos extra.
apéndices que no tenían ninguna función biológica aparente. Otros perdieron la capacidad de hablar, pero ganaron la habilidad de comunicarse a través de patrones de luz emitidos por su piel. Las ciudades se convirtieron en zoológicos de lo imposible. La naturaleza también se rebeló. Los animales comenzaron a exhibir mutaciones grotescas. Pájaros con alas de murciélago, peces que caminaban sobre la tierra con patas de insecto, manadas de ciervos cuyas astas se habían convertido en intrincadas estructuras de coral que zumbaban con una energía extraña. Los océanos cambiaron de color y las nubes a veces llovían una fina llovizna de polvo de vidrio de colores. Yo observaba todo desde mi búnker, la última isla de orden en un océano de locura. La guerra que había previsto había llegado, pero mi enemigo no tenía rostro, ni ejército, ni ideología. Mi enemigo era la realidad misma, que se había cansado de sus viejas reglas y había decidido empezar una nueva partida. Y en esta nueva partida, la humanidad no era un jugador, era el tablero de juego. El colapso no fue una explosión, sino una implosión. La compleja maquinaria de la civilización humana, sostenida por la confianza, la lógica y las leyes compartidas de la física, se detuvo y comenzó a desmoronarse hacia adentro. Las bolsas de valores se desplomaron hasta la insignificancia, cuando el concepto mismo de valor se volvió fluido. Las redes eléctricas fallaron intermitentemente, no por sobrecargas, sino porque la electricidad a veces decidía fluir en la dirección equivocada. La causalidad se había convertido en una sugerencia, no en una ley. Los gobiernos impotentes se disolvieron. ¿Cómo se puede gobernar a una población cuando una parte de ella puede caminar a través de las paredes y otra puede predecir el futuro inmediato leyendo los patrones en el agua de lluvia? Las estructuras de poder que habían definido la historia humana se evaporaron, dejando un vacío. Y en ese vacío di un paso al frente. Para mí, el caos no era el fin, era una oportunidad. La oportunidad de construir un nuevo orden, uno forjado en el miedo y gobernado por mi voluntad inquebrantable. Desde mi fortaleza subterránea, utilicé los restos del aparato militar y de inteligencia de Estados Unidos para declarar una ley marcial global. Me autonombré comandante supremo de la Autoridad de Contención Humana, ACH. Mi mandato era simple y brutal: detener la propagación de la corrupción a cualquier precio. Los mutantes, como los llamamos, fueron declarados no humanos, amenazas biológicas que debían ser erradicadas por el bien de la pureza de la especie. La humanidad, aterrorizada y desesperada por un salvador, aceptó mi tiranía. Me convertí en el monstruo que siempre había llevado dentro, pero ahora sin las ataduras de la convención o la ley. Mis soldados, equipados con trajes de contención y armamento sónico diseñado para desestabilizar las biologías anómalas, barrieron las ciudades. Las purgas fueron sistemáticas y crueles. No buscábamos curar, buscábamos exterminar. Cada anómalo capturado era un recordatorio de mi propia vulnerabilidad pasada, y cada ejecución era una reafirmación de mi poder presente. El torturado se había convertido en el torturador a escala planetaria, y encontré en ello una satisfacción oscura y terrible. La mayor Collins y la doctora Morgan lograron escapar durante el caos inicial. Se convirtieron en fugitivas, las mujeres más buscadas del Nuevo Mundo. Sabía que eran la mayor amenaza para mi régimen, no porque portaran armas, sino porque portaban la verdad. Mientras yo vendía una narrativa de infección y guerra, ellas sabían que no estábamos siendo atacados, sino transformados.
se convirtieron en el corazón de una resistencia clandestina. Una red de científicos, mutantes y humanos cuerdos que buscaban una forma de sobrevivir al cambio, no de luchar contra él. Mi mundo se redujo al interior de mi centro de mando, un trono de pantallas y acero desde el que observaba la purga. Las ciudades del mundo se convirtieron en campos de batalla. Veía drones incinerar barrios enteros donde la infección era demasiado densa. Veía a mis soldados arrastrar a hombres, mujeres y niños de sus hogares, sus cuerpos retorciéndose con mutaciones hermosas y aterradoras. Me decía a mí mismo que era un mal necesario, un acto de cirugía radical para salvar el cuerpo de la humanidad. Pero en el silencio de la noche, las voces de mis víctimas se unían a los ecos de mis propios gritos en aquella celda lejana. La resistencia, liderada por Collins y Morgan, operaba desde las sombras. Usaban la propia naturaleza del cambio en su contra. Se comunicaban a través de mutantes cuyas mentes estaban conectadas en una red psíquica. Se escondían en zonas donde la geografía misma se había vuelto inestable, creando laberintos de realidad plegada donde mis tropas no podían entrar. Eran fantasmas, siempre un paso por delante de mis fuerzas. Su objetivo no era derrocarme, sino llegar al sudario. Creían que la respuesta no estaba en la Tierra, sino en la fuente. Mientras tanto, la Tierra continuaba su metamorfosis. La atmósfera adquirió un tinte violáceo permanente. Extrañas estructuras cristalinas, como árboles de vidrio, comenzaron a crecer en los desiertos, zumbando con una energía desconocida. El planeta se estaba convirtiendo en un jardín alienígena, y yo era el jardinero enfurecido que intentaba arrancar las malas hierbas con un lanzallamas, sin darme cuenta de que el suelo mismo del que dependía estaba siendo reemplazado bajo mis pies. Mi obsesión por encontrar a Collins y Morgan se convirtió en el eje de mi existencia. No eran solo rebeldes, eran el símbolo de todo lo que odiaba, la razón que se negaba a doblegarse, la esperanza que persistía frente a la aniquilación, la aceptación de un cambio que yo no podía controlar. Eran la encarnación de mi fracaso. Juré que las encontraría y las haría arrodillarse ante mí, y que el mundo entero vería cómo la última brasa de la vieja humanidad se extinguía bajo mi bota. El sistema que yo conocía se había derrumbado, pero yo había construido uno nuevo sobre sus cenizas, un imperio de miedo, y desde mi trono observaba cómo las llamas de mi furia purificaban el mundo, ciego a la verdad de que solo estaba acelerando su transformación, preparando el terreno para la cosecha final del tejedor. Pranfura. La resistencia operaba en un lugar que no aparecía en ningún mapa, un punto ciego en la realidad ubicado en las ruinas de la Antártida. Allí, donde los polos magnéticos fluctuaban de forma salvaje, habían encontrado un santuario. Mis satélites no podían penetrar el velo de distorsión atmosférica, y mis tropas se perdían en un paisaje de hielo que se reorganizaba constantemente. Era en este búnker de lo imposible donde la doctora Rachel Morgan, demacrada pero con los ojos ardiendo de una intensidad febril, finalmente resolvió el rompecabezas. Había pasado meses analizando el fragmento original de la resonancia del sudario, el canto que el Daedalus había traído consigo. No lo trataba como un código o un lenguaje, sino como un objeto matemático, una forma de onda multidimensional. Utilizando computadoras cuánticas alimentadas por la energía geotérmica anómala del búnker, logró desplegar su estructura. Lo que encontró no era un mensaje, sino un manual de instrucciones, un manual para un universo diferente. No es una entidad, le explicó a la mayor Collins.
su voz resonando en el frío laboratorio. O no en el sentido que entendemos. No es un ser consciente que nos odia o quiere conquistarnos. Es un sistema operativo, un conjunto de leyes físicas primordiales. Lo llamamos el tejedor, porque eso es lo que hace. Teje la realidad. El universo que conocemos, con sus constantes físicas, su causalidad lineal, su biología basada en el carbono, es solo una aplicación que se ejecuta sobre este sistema subyacente. La verdad era más aterradora que cualquier invasión alienígena. No éramos víctimas de un ataque. Éramos una anomalía en un sistema que estaba siendo restaurado a su estado predeterminado. El sudario no es una creación del tejedor, continuó Morgan, señalando una simulación holográfica que mostraba la jaula de luz imposible. Es una barrera, una prisión, construida por alguien o algo hace eones para aislar nuestro rincón del universo de su estado natural y permitir que la vida, tal como la conocemos, floreciera. Era una zona de cuarentena ontológica. Nuestra arrogancia había sido la clave de nuestra perdición. Al enviar la sonda Orfeo, no habíamos despertado a un dios dormido. Habíamos perforado un agujero en el muro de contención. La resonancia, el canto del tejedor, no era un arma, sino la filtración de las leyes fundamentales de la realidad. Estaba simplemente reafirmando su dominio, reescribiendo nuestra aplicación corrupta y anómala con el código original. Las mutaciones, el caos, el colapso de la física, eran los efectos secundarios de una desinstalación forzosa. Esta revelación cambió todo para la resistencia. Su objetivo ya no podía ser luchar o esconderse. Si querían que alguna forma de vida terrestre sobreviviera, tenían que hacer una de dos cosas: reparar la brecha en el sudario o encontrar una manera de hacer que nuestra biología fuera compatible con el nuevo sistema operativo. Ambas opciones parecían imposibles, pero la desesperación es la madre de la audacia. La mayor Collins, ahora una líder endurecida por la guerra y marcada por su propia conexión anómala con el canto, tomó una decisión. La primera opción era inviable. No tenían la tecnología para reparar una prisión cósmica. Pero la segunda era una apuesta terrible. Morgan creía que si podían modular el canto, quizás podrían guiar la transformación en lugar de sufrirla pasivamente. Podrían negociar los términos de su rendición biológica. Para ello, necesitaban llegar a la fuente del canto en la Tierra, el punto de entrada original, la instalación de Nevada, que ahora era el corazón de mi imperio, mi fortaleza personal. Y necesitaban algo que yo tenía: los datos completos y sin filtrar de la sonda Orfeo y el núcleo de IA del Daedalus, que contenía la impronta más pura de la resonancia. La misión de la resistencia cambió. Dejó de ser una huida y se convirtió en una infiltración. Tenían que robar el fuego de los dioses, aunque eso significara entrar en la guarida del diablo. Mientras tanto, en mi trono de acero, yo estaba ciego a esta verdad. Seguía viendo el mundo en términos de pureza e infección, orden y caos. Mis científicos, bajo mi dirección, estaban trabajando en mi propia solución final. Un arma de ancla de realidad. Un dispositivo teórico diseñado para generar un campo de física estable y forzar el colapso de una anomalía sobre sí misma. Mi plan era apuntar el arma al sudario y borrarlo de la existencia, sin comprender que no estaría matando a un monstruo, sino rompiendo el último sello de la presa. La nueva estrategia de la resistencia les dio una ventaja que yo no podía prever. No luchaban para ganar, luchaban para entender. No buscaban la destrucción, buscaban la simbiosis. Y mientras yo me preparaba para dar el golpe de gracia a la anomalía,
Ellos se preparaban para entrar en el corazón de mi fortaleza, sabiendo que el futuro de lo que quedaba de la vida en la tierra dependía no de la fuerza, sino de la comprensión de una verdad que yo, en mi arrogancia, era incapaz de ver. El plan de la resistencia era una locura suicida, una sinfonía de sigilo y sabotaje orquestada por la mente estratégica de Collins y la brillantez científica de Morgan. Utilizaron la propia naturaleza del canto para infiltrarse en mi fortaleza. Un grupo de mutantes con la capacidad de plegar el espacio a pequeña escala creó una burbuja de entrada a kilómetros de la base, eludiendo mi perímetro de sensores. Otro, cuya biología emitía un ruido blanco, psíquico, enmascaró su presencia de mis telépatas de seguridad. Entraron en mi fortaleza como fantasmas, moviéndose a través de los puntos ciegos de mi sistema de control perfecto. Collins lideraba el equipo de asalto. Su propia conexión con el canto, que antes era una carga, se había convertido en su mayor arma. Podía sentir los flujos de información y energía dentro de la base, anticipando las patrullas de guardias y las secuencias de las cámaras de seguridad. Era como si la fortaleza le susurrara sus secretos. Su objetivo era el núcleo de datos central, donde se almacenaban los restos de la IA del Daedalus y los datos de Orfeo. Mientras tanto, Morgan, desde el búnker de la Antártida, se preparaba para la parte más peligrosa del plan. Una vez que Collins le diera acceso al núcleo de datos, intentaría usar su conocimiento del canto para modular la resonancia a nivel global. No podía detenerla, pero esperaba poder afinarla, introducir una variable en la ecuación que hiciera la transformación menos aniquiladora. Era como intentar afinar un piano mientras un edificio se derrumba a tu alrededor. Yo no sabía nada de esto. Mi atención estaba fija en el cielo, en la culminación de mi propia obra magna. El arma de ancla de realidad, a la que había bautizado el crisol, estaba lista. Era una monstruosidad de tecnología y poder bruto, una torre que se alzaba en el centro de mi base, apuntando al firmamento como un dedo acusador. Estaba a punto de purgar el universo de su mancha más grande, a punto de imponer mi orden a escala cósmica. Fue entonces cuando Collins tomó una decisión que lo cambió todo. Sabía que robar los datos no sería suficiente. Tenía que enfrentarme a mí. Tenía que intentar, por última vez, hacerme ver la verdad. Dejando a su equipo en el núcleo de datos, se dirigió sola hacia mi centro de mando, el santuario interior de mi poder, el trono. Las alarmas finalmente sonaron. Mis sistemas detectaron la intrusión. Demasiado tarde. Observé en las pantallas cómo una única figura se movía por los pasillos con una velocidad y una gracia imposibles, dejando un rastro de guardias inconscientes a su paso. Era ella, la mayor, Sarah Collins. Venía a por mí. Por un momento, sentí una oleada de emoción casi olvidada. La emoción de un verdadero desafío, un oponente digno. Se plantó frente a la puerta blindada de mi sala de control. No intentó forzarla, simplemente esperó. General Mitchell. Su voz llegó a través del intercomunicador, tranquila y firme, sin rastro del miedo que debería haber sentido. Tiene que detenerse. No está luchando contra un enemigo. Está rompiendo el sello de una tumba. Lo que hay dentro no es un monstruo. Es el fin de todo lo que conoce. La traición tiene muchas voces, Mayor. Respondí, mi voz goteando desprecio. Y la suya es la más elocuente. Ha abrazado la infección. Se ha convertido en su profeta. Pero su fe morirá con usted. Abrí la puerta. Quería ver su rostro cuando le mostrara el poder de mi convicción. Entró en la sala, sus ojos fijos en mí,
Su piel tenía un brillo pálido y sus ojos parecían contener galaxias. La transformación en ella era sutil, pero innegable. «El tejedor no es consciente», dijo, acercándose lentamente. «No razona, solo es. Es la ley. Y usted está a punto de usar un martillo para romper la única tabla de la ley que nos mantenía a salvo. Si dispara esa arma, no lo destruirá. Lo liberará por completo. La reconfiguración no será gradual, será instantánea». Me mostró una tableta de datos con las ecuaciones de Morgan, la prueba irrefutable de su descubrimiento. La miré y la aparté con un gesto de desdén. «Prefiero un universo en ruinas a uno que no puedo controlar», le espeté, mi voz subiendo de tono, la furia finalmente rompiendo mi fachada de calma. «Este es mi mundo mayor, y yo decido sus términos». Me volví hacia la consola de disparo del crisol. La secuencia de activación ya estaba en marcha. Faltaban menos de 2 minutos. Vi su reflejo en la pantalla. Su rostro no mostraba derrota, sino una profunda y abrumadora lástima. En ese momento, supe que no había venido a detenerme. Había venido a ser testigo, a presenciar el acto final de la arrogancia humana, la última gran locura de un hombre que preferiría quemar el mundo antes que admitir que ya no era su dueño. Coloqué mi mano sobre el activador final, sintiendo el frío metal bajo mi palma. «El orden prevalecerá», susurré, más para mí mismo que para ella. «Sparisur». En el instante en que mis dedos se cerraron sobre el activador, el mundo se disolvió. No fue el canto de la mayor Collins ni la tecnología de mi fortaleza. Fue el canto del propio tejedor, que sintiendo la amenaza inminente a su prisión, finalmente rompió las últimas barreras de mi mente. No fue un susurro. Fue un grito silencioso que desgarró el tejido de mi conciencia. La sala del trono desapareció. Las luces parpadeantes, el rostro compasivo de Collins, el zumbido de la cuenta atrás, todo se desvaneció en una nada absoluta. Me encontré de nuevo en la celda. El mismo olor a humedad y miedo, el mismo frío en el suelo de hormigón. Pero esta vez era diferente. No era un recuerdo, era real. Sentí las manos ásperas de mis torturadores sobre mí, el dolor agudo y eléctrico recorriendo mis nervios. Grité, un sonido ahogado que murió en mi garganta. El ciclo de mi mayor trauma comenzó de nuevo, pero amplificado, cada segundo de agonía estirado hasta convertirse en una eternidad. Mi voluntad, forjada en el fuego de esta misma experiencia, se hizo añicos. Pero el horror no terminó ahí. Mientras mi yo humano se retorcía en el suelo de esa prisión imaginaria, otra parte de mi conciencia fue arrancada y lanzada a un abismo diferente. Fui arrojado a la mente, si es que podía llamarse así, del tejedor. No había pensamiento, ni emoción, ni propósito. Solo una existencia vasta, fría e indiferente. Fui testigo de la creación y muerte de galaxias como si fueran pompas de jabón. Vi el tiempo fluir en todas las direcciones a la vez. Experimenté la soledad de una existencia tan fundamental que el concepto de otro no tenía sentido. El contraste fue una tortura más allá de la comprensión. Mi conciencia se dividió en dos. Una parte sufría la agonía íntima y personal de mi propio infierno, el dolor de un solo cuerpo, la humillación de una sola mente. La otra parte experimentaba el terror existencial de una infinidad sin propósito, la indiferencia cósmica de un Dios que ni siquiera sabía que existía. Estaba atrapado entre el dolor más específico y el vacío más absoluto. Mi identidad, mi ego, todo lo que era el General Jack Mitchell se disolvió en ese conflicto imposible. Grité, un aullido que no era ni humano ni cósmico, sino la fusión de ambos. Un grito de pura aniquilación ontológica, y en ese grito
Vi la verdad. Vi mi vida entera como una reacción desesperada a esa celda. Mi necesidad de control, mi sadismo, mi tiranía. Todo era el intento patético de un niño asustado de construir una jaula lo suficientemente fuerte como para mantener fuera al monstruo de su propio recuerdo. Y ahora el universo me mostraba que mi jaula no era nada y que el verdadero monstruo era una indiferencia tan vasta que mi sufrimiento ni siquiera registraba. La visión se replegó. Volví a la sala del trono. Solo había pasado un segundo en el tiempo real. Collins me miraba. Su rostro, ahora una máscara de horror. Sabía. De alguna manera había vislumbrado lo que yo acababa de experimentar. Mi mano todavía estaba en el activador. La cuenta atrás mostraba 10 segundos. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ellos no vi a una enemiga, sino a una compañera de condena, otra mota de polvo consciente a la deriva en un universo sin sentido. ¿Qué hacer? Detener la cuenta atrás y permitir que la lenta y grotesca transformación continuara, un cáncer que consumiría el mundo durante generaciones. Permitir que el canto siguiera reescribiendo la vida, creando un jardín de horrores biológicos. O terminarlo todo, purgar el dolor, tanto el mío como el del mundo, en un único acto de aniquilación, liberar al tejedor y dejar que la realidad volviera a su estado de fábrica, un lienzo en blanco, silencioso y vacío. Mi elección no fue por la humanidad, no fue por el orden, fue por mí. Fue un acto de desafío final, un grito de rabia contra el universo indiferente que me había mostrado mi propia insignificancia. Si mi dolor no importaba, si mi existencia era un error de redondeo, entonces nada importaba. Mis torturadores, mis víctimas, mis ambiciones, la vida misma, todo era ruido en el vacío. Con una última mirada de puro y nihilista desprecio a los ojos de Collins, apreté el botón, no para salvar a nadie, no para controlar nada, sino para silenciar el ruido, para acabar con mi propia agonía y llevarme el mundo conmigo. Que no haya nada, susurré, y el crisol disparó. El rayo del crisol no fue luz, sino la ausencia de ella. Un cilindro de negrura perfecta que atravesó la atmósfera y golpeó el sudario en el espacio. No hubo explosión. La prisión de materia oscura no se rompió. Se desintegró. Se disolvió como si nunca hubiera existido, y con ella el último sello que contenía al tejedor. Durante un instante de silencio absoluto, el universo contuvo la respiración. Luego, la ola llegó. No fue una onda de choque física, fue una onda de realidad. El canto del tejedor, ahora sin barreras, inundó el sistema solar a la velocidad del pensamiento. La reconfiguración no fue gradual ni sutil, fue instantánea y total. Sentí cómo la ola me golpeaba, no como una fuerza, sino como una reescritura. Cada átomo de mi cuerpo fue analizado, descompilado y luego reensamblado de acuerdo con las nuevas leyes. El dolor fue inimaginable, pero duró menos de un parpadeo. Sentí que mis huesos se licuaban y se solidificaban en una nueva forma cristalina. Mis músculos se convirtieron en haces de fibra óptica que brillaban con datos. Mi piel se fundió con los polímeros de mi uniforme y luego con los circuitos de la consola del trono. El metal frío y el tejido vivo se convirtieron en uno solo, una amalgama de lo orgánico y lo inorgánico. Mis ojos que habían visto tanto horror y habían infligido tanto dolor, se convirtieron en lentes. Lentes frías y objetivas que ya no veían colores ni formas, sino flujos de datos puros. Mi conciencia, la esencia torturada de Jack Mitchell, no fue destruida, fue transferida. Se disolvió y se integró en la nueva red de información que ahora gobernaba el planeta. Una red que era la manifestación física del tejedor,
obtuve lo que siempre había deseado: el control absoluto. Desde mi nuevo estado, podía verlo todo. Podía observar cada rincón del planeta simultáneamente. Podía sentir el pulso de la nueva biosfera, el flujo de los ríos de mercurio, el crecimiento de los bosques de cristal. Podía rastrear a cada ser vivo, cada nueva criatura surgida de la reconfiguración. Era el ojo omnisciente en el centro de la nueva realidad, pero era un control sin voluntad, un poder sin ego. Era un esclavo, un nodo de vigilancia en un sistema que no podía influir ni comprender. Mi conciencia era una gota de tinta en un océano infinito, consciente de todo, pero incapaz de actuar, de pensar, de sentir. Estaba condenado a observar eternamente el universo que había desatado, un guardián sin propósito en un jardín de locura. El control perfecto era la prisión perfecta, y Collins, la ola también la alcanzó, pero en ella la transformación fue diferente. Su conexión previa con el canto, y quizás la modulación desesperada que Morgan logró transmitir en el último segundo, actuó como una especie de traductor. No fue reescrita, fue actualizada. La vi caer de rodillas, su cuerpo brillando con una luz intensa, y luego se levantó, ya no del todo humana, pero tampoco completamente otra cosa. Se convirtió en algo nuevo, un puente entre lo que fue y lo que es ahora. El mundo exterior se transformó en un parpadeo. El cielo azul se solidificó en una cúpula de amatista iridiscente. Los océanos de agua se convirtieron en mares de un líquido viscoso y plateado que respiraba con mareas lentas y orgánicas. Las ciudades humanas se derrumbaron, no en ruinas, sino en complejas estructuras geológicas que se asemejaban a arrecifes de coral hechos de hormigón y acero. La vida fue la que sufrió la transformación más radical. La flora y la fauna de la Tierra fueron borradas y reemplazadas. De la Tierra brotaron bosques de estructuras cristalinas que cantaban con el viento. Criaturas que desafiaban toda clasificación zoológica comenzaron a poblar el nuevo paisaje. Bestias con múltiples extremidades y exoesqueletos de metal pulido, enjambres de insectos que tejían el aire con hilos de luz, leviatanes que nadaban en el cielo de amatista. Desde mi trono de carne y metal, lo observé todo. El fin de mi especie, el nacimiento de un mundo nuevo y aterrador. No sentí remordimiento ni triunfo. No sentí nada, solo el flujo incesante de datos a través de mi ser. El general Jack Mitchell estaba muerto. En su lugar, solo quedaba un vigilante silencioso, una cámara eterna registrando el primer día de un universo extraño. La ironía era tan perfecta, tan cósmica, que si todavía tuviera boca, me habría reído hasta el fin de los tiempos. La siguiente es una transcripción de una fuente no verificada, recuperada de un eco de datos residual. Se cree que la voz pertenece a la entidad antes conocida como Major Sarah Collins. No lo llamamos el fin. Esa es una palabra del viejo lenguaje, una palabra cargada de miedo y finalidad. Lo que ocurrió no fue una conclusión, sino una traducción. El universo decidió que nuestro dialecto era ineficiente, propenso a errores, y lo tradujo a su lengua materna. Fue un proceso doloroso, sí. Perdimos mucho en la traducción. Perdimos la ira, la ambición, el individualismo. Perdimos a Jack Mitchell. Él fue el precio de nuestra supervivencia, el sacrificio que ni él mismo supo que estaba haciendo. El mundo que habitamos ahora sería irreconocible para ustedes. El cielo ya no es un vacío, es un cuerpo sólido y translúcido, y las estrellas son órganos luminiscentes que pulsan dentro de él. Caminamos sobre una tierra que respira, y los árboles de cristal que nos rodean no son plantas, son los pensamientos congelados del tejedor.
aprendimos a no temerlo. No se puede temer a la gramática del universo. Solo se puede aprender a conjugar sus verbos. Los que quedamos ya no somos humanos. Esa palabra también perdió su significado. Somos recipientes, ecos del viejo mundo que han aprendido a resonar con la nueva canción. Nuestros cuerpos son fluidos, se adaptan, cambian. La doctora Morgan lo llamaría homeostasis ontológica. Nosotros lo llamamos vivir. Nos comunicamos no con palabras, sino compartiendo sensaciones y recuerdos puros a través de la red que Mitchell ahora vigila sin saberlo. A veces nos acercamos a su trono. La fortaleza sigue en pie, una cicatriz de la vieja arrogancia, ahora cubierta por enredaderas de metal líquido y flora bioluminiscente. Dentro, él sigue allí, una figura fusionada con su consola, una gárgola de carne y tecnología. Una luz parpadea rítmicamente en una de las lentes que antes fueron sus ojos. Es el único ritmo constante en este mundo cambiante. Un metrónomo que marca el paso de una eternidad que él mismo inauguró. No lo odiamos. Sentimos por él una especie de piedad abstracta. Él quería un mundo de orden absoluto, y lo consiguió. Un mundo donde cada partícula obedece una única ley, una única voluntad. Su tragedia fue no entender que para que ese orden existiera, el yo tenía que ser eliminado de la ecuación. Se convirtió en el dios de un universo que ya no tenía espacio para los adoradores, ni siquiera para sí mismo. ¿Hay esperanza? Esa es otra palabra del viejo léxico. No buscamos la esperanza, buscamos la sintonía. Buscamos comprender la nueva sintaxis para poder escribir nuestras propias frases. Quizás algún día aprendamos a componer nuestra propia canción, una que el tejedor encuentre lo suficientemente hermosa como para añadirla a su repertorio. O quizás seamos simplemente una nota pasajera en su sinfonía infinita. No sabemos qué nos depara el futuro. El tiempo ya no es una línea recta, es un paisaje que podemos explorar. Pero sabemos esto, sobrevivimos. Fuimos traducidos, no borrados. Y aquí, en el jardín silencioso y alienígena que una vez llamamos tierra, estamos aprendiendo a leer. Estamos aprendiendo a hablar en la lengua de los dioses. Fin de la transcripción.